La noticia que nos ha acongojado a todos los seres humanos, a los dueños de este planeta, es la actuación de este Trump, de este presidente y gobernante de la Unión Americana, para mala fortuna de la humanidad y de la propia Unión Americana, país al que respetamos, acaba de retirar a Estados Unidos del acuerdo sobre el cambio climático. Entonces, estamos ya en condiciones, señoras y señores, de saludar a Yolanda Cacabatce. Muchas gracias por la presencia. Periodista Jorge Ortiz. Vamos a comunicarnos a través de la línea telefónica con Roberto Izurieta a la capital norteamericana, a la ciudad de Washington, y hasta la provincia de Galápagos, es decir, conexión directa al archipiélago con Roque Sevilla. Estamos con ustedes exactamente en 2 minutos con el tema que ha conmocionado a toda la sociedad mundial. Este tema, en la visión del presidente norteamericano, la adhesión de Estados Unidos al Acuerdo Global contra el Cambio Climático es un ejemplo de Washington ingresando a un acuerdo que es desventajoso para los norteamericanos, para los estadounidenses. El acuerdo deja a los trabajadores norteamericanos, a los que amó, y a los contribuyentes para absorber este costo en términos de pérdida de empleos, menores salarios, cierre de fábricas, dice él, una enorme reducción en la producción económica. Nos fregó, dice el anterior presidente, este señor Trump, que viene dándose una vuelta kilométrica, viene dándose una vuelta de miles o de millones de kilómetros por el resto del planeta, tratando de hacernos o hacerles creer a dimensiones muy complicadas de anuencia a sus políticas, especialmente en el mundo árabe, en el mundo judío, en Europa, en otras latitudes asiáticas. Viene el señor Trump y viene con esto. ¿Cómo pego centro? ¿Cuál es mi contribución estratégica? Porque estoy frito. Todas las expectativas que he generado no se cumplen. Entonces me voy con esta otra opción. Y lanza semejante anuncio. El acuerdo sobre el cambio climático se acaba porque se sale Estados Unidos. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Voy contigo, con su permiso, doctora Yolanda Cacabatce, voy con Jorge y le pido una apreciación del por qué Trump asomó con esta parte de un guión que seguramente le iba a utilizar en otra temporalidad, un poco más adelante. Creo que le fue mal en el viaje o algo por el estilo. Me da esa impresión. Jorge Ortiz. Muchas gracias, Gonzalo. Periodista de FUSTE, aquí nos honra con su compañía. Ex periodista, hace unos cuantos años me piratearon mi profesión y mi trabajo. Bueno, yo quisiera saber qué tiene el señor Trump en la cabeza. Francamente no lo sé, creo que nadie lo sabe y todo el mundo está viviendo un poco en ascuas, porque cada día este señor nos tiene una sorpresa. Es el problema de los populistas, todos los populistas, que como no tienen una estructura ideológica clara, no tienen una cosmovisión abierta del mundo, sino que operan simplemente en función de su poder, cambian de opinión todos los días. El señor Trump lo ha hecho varias veces. A mí lo que me preocupa, Están persiguiendo golpes de efecto y nada más que eso. No, yo creo que él piensa que está cumpliendo con sus votantes del momento que les cumple lo que les ofreció en campaña. El problema es por qué les ofreció en campaña, y de esto nos hablará con toda su experiencia, su talento, la doctora Cacabatce. Y yo lo que voy a referirme es al tema geopolítico, estratégico, porque a mí me parece francamente incomprensible lo que están haciendo los Estados Unidos como país.
Hago una síntesis muy apretada. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, había que establecer un nuevo orden mundial. Las antiguas relaciones de poder habían sido quebradas por la guerra, habían surgido dos superpotencias, pero en el occidente los triunfadores habían sido los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Y en 1945, a través de una serie de acuerdos, básicamente los elaborados en 1941 por el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro Winston Churchill, establecieron un diseño del mundo que era básicamente un diseño anglosajón. Desde entonces, desde 1945, el mundo occidental sobre todo, y después el resto del mundo cuando el socialismo se desplomó después de su fracaso en 1989, ese mundo se basaba en una serie de premisas, ¿no? La democracia, el libre comercio, el pluripartidismo, las elecciones libres, la prensa independiente y uno importantísimo, el cumplimiento fiel de los tratados. Ese era un tema que en la Carta del Atlántico sagradísimo, en 1941 y después, a partir de entonces, el cumplimiento fiel de los tratados fue un pilar absoluto del mundo de la posguerra. Tanto así que, por ejemplo, la Gran Bretaña, que cuando terminó la guerra tenía todavía un inmenso imperio colonial, por haber firmado esos acuerdos, por haberse comprometido en la Carta del Atlántico, tuvo que desmantelar su inmenso imperio colonial y convertirse en una pequeña isla en el Atlántico Norte, en un lugar casi inhóspito por la violencia de sus mares y sus fríos y de sus vientos. Bueno, a partir del presidente Roosevelt, todos los siguientes presidentes norteamericanos, estamos hablando de Truman, de Eisenhower, de Kennedy, de Johnson, de Nixon, de Ford, de Reagan, de Carter, de Reagan, de Bush 1, de Clinton, de Bush 2 y de Barack Obama, todos, uno por uno, mantuvieron y apuntalaron ese orden internacional que, insisto, uno de cuyos elementos consubstanciales es el cumplimiento fiel de los tratados. De pronto llega el señor Trump, imprevisible como todos los populistas, y aquí hemos tenido 10 años de experiencia dolorosa de un populismo tormentoso y ridículo. Llega el señor Trump y empieza a desmantelar ese orden internacional, que, insisto, era una especie de orden internacional anglosajón. Empieza a desmantelarlo. Y lo más cruel de todo es que empieza a desmantelarlo sin presentar cuál va a ser el mundo que propone en vez de este que está desmantelando. Un mundo que se basa, insisto, en la democracia, se basa en el cumplimiento fiel de los tratados y se basa también en el libre comercio. Y Trump empieza a atentar también contra el libre comercio. Y entonces nos encontramos con la paradoja absurda que los americanos, que han sido los que crearon este orden de la posguerra, los grandes beneficiarios del mundo de la posguerra, empiezan a desmontar el mundo de la posguerra sin plantearnos cuál va a ser el mundo que proponen a cambio. Y la paradoja de las paradojas es que quien asume el liderazgo en el libre comercio y ahora en la protección del ambiente es nada menos que la China, que no solamente pues no tiene una trayectoria muy límpida en temas de preservación del ambiente y de libre comercio, sino que es el rival por antonomasia del mundo anglosajón, de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Entonces, el señor Trump, mundo al revés, habría que saber qué tiene en la cabeza. Cuando me dices, ¿por qué hizo esto el señor Trump? No tengo ni la más remota idea. Lo que sí me parece un idiotez. Sí, y hecho por un forastero, por alguien que no se crió con este referente tan importante que tú anotas, en el que nosotros crecimos, con ese ejemplo radicalísimo de la Unión Americana. Pero se supone que la política de que las cosas que se acuerdan hay que cumplirles al pie de la letra, pase lo que pase. Pero se supone que esa es parte del alma americana. Un anuncio de esta naturaleza del señor Trump. A fin de cumplir mi deber de proteger este país y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París. Gracias. Gracias. Pero comenzaremos negociaciones para entrar, ya sea el Acuerdo de París o realmente una transacción completamente nueva, en términos justos para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores. Tenía unos ridículos aplaudidores dialistas allí en ese... Gonzalo, a mí lo que más me llama la atención es que hace este anuncio con un preámbulo de que nadie se ríe de nosotros.
Así dice Sí, Trump, ¿no es cierto? Nadie se ríe de nosotros. El que un estadista utilice ese término en referencia al rol de su país en el mundo internacional es totalmente sorpresivo e inadmisible, ¿no es cierto? Porque el ser parte de un concierto internacional para defender al planeta de unas amenazas tremendas, donde no se salva ni el rico, ni el pobre, ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste, es lamentable. Pero también es lamentable el mirar que en esta declaración hace unas afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Si Estados Unidos, desde la noche de ayer, anuncia que se va a salir, no hay reingreso. Él dice, y vamos a renegociar el ingreso. En el Acuerdo de París está clarísimo que una vez que te saliste no puedes entrar. Pero también es lamentable que los únicos dos países que no firmaron el Acuerdo de París son Siria y Nicaragua. Estados Unidos sí firmó y no quiere ratificar. En este momento ya están 150 países que han ratificado, ¿no es cierto? Entonces, que se salga y diga nosotros vamos a renegociar nuestro ingreso es demostrar un total desconocimiento de en qué consiste el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París tiene, yo diría, la importancia más grande de ese acuerdo fue cuando China y Estados Unidos deciden firmar ese acuerdo y comprometerse como los dos emisores más grandes de gases efecto invernadero. Es decir, los dos mayores responsables del planeta son China, en primer lugar, y los Estados Unidos en segundo lugar. Y por eso adquieren compromisos tan fuertes, ¿no es cierto?, de que al ser los mayores emisores tienen que ser los que mayor responsabilidad adquieren en solucionar el problema. ¿Y usted tiene una explicación de qué le pasó al hombre que en un momento dado le va tan mal tal vez las expectativas que tenía de un itinerario tan importante para los Estados Unidos? No, yo y no para lo relaciono. Su perfil político internacional. No lo relaciono con eso, Gonzalo. Yo lo relaciono con sus ofertas de campaña. Y sus ofertas de campaña fueron que se va a salir del Acuerdo de París porque los Estados Unidos no tienen por qué comprometerse. Pero tal vez quisiera hablar yo ahí un poquito de por qué es importante el compromiso de los Estados Unidos. Y es porque 71% de la población de los Estados Unidos quiere estar en el Acuerdo de París. Y hay un 50% de republicanos que quiere estar en el Acuerdo de París. Y hay cantidad enorme de alcaldes y de gobernadores de los Estados Unidos que quieren ser parte de ese acuerdo. Lo bueno es que ellos iban a seguir trabajando, ¿no es cierto? Y empresas tan grandes como Apple o como Walmart, que están trabajando ya en reducir sus emisiones, van a seguir haciéndolo. Entonces, la buena noticia... La Carta Política Norteamericana les permite desoír lo que resuelve el señor Trump. Ese es un compromiso del gobierno, ¿no es cierto?, al que se niega a comprometerse el presidente Trump. Pero los estados del noreste y California, por ejemplo, que son los estados más ricos que el gobierno en su conjunto, ¿no es cierto?, en cuanto a producción, ellos están comprometidos a seguir trabajando en el Acuerdo de París, igual que todos los gobernadores, los alcaldes y el sector privado, que es muy potente. Entonces, la buena noticia es que ellos no van a frenar ni a reducir la intensidad de los compromisos adquiridos y siguen trabajando en eso. Lo lamentable es ver que un país tan importante y con gente tan maravillosa, ¿no es cierto? Porque no se puede negar que en los Estados Unidos hay no solamente un capital humano en cuanto a tamaño importante, sino a creatividad, a visión, a compromiso, a querer ser parte del concierto internacional de naciones. Ellos van a seguir ahí adentro y van a seguir comprometidos en la reducción de estas amenazas que son amenazas a fuentes alimentarias, a la seguridad alimentaria del planeta entero. Lo que estamos viendo que está sucediendo en los océanos, con la elevación de las temperaturas de las aguas de los océanos, no es solamente que va a llover más, es que no va a haber comida porque no va a haber pesca.
es que no va a haber comida porque las inundaciones... Van a desaparecer algunas especies, sí, ¿no? Y las inundaciones y sequías van a poner en riesgo población norteamericana, tanto como ecuatoriana o europea o rusa o china, ¿no es cierto? Que las islas pequeñas, sobre todo aquellas que no tienen una elevación sobre el nivel del mar significativa, van a desaparecer. Entonces, ¿cómo puede uno decir, no me comprometo cuando hay tantos riesgos? Con todo respeto a la Unión Americana, pero este comerciante que llegó a la primera magistratura de una sociedad tan importante no está a la altura precisamente de esas exigencias y de un sufrimiento social que también debe haber arribado a la academia. La academia en Washington, ¿qué dirá? Le preguntamos a Roberto Izurieta. Si es tan amable, muy buenos días. Estoy con Yolanda Cacabatze y Jorge Ortiz en el estudio de la cadena Democracia a molestarte por unos minutitos. Roberto Izurieta, catedrático de la Universidad George Washington en la capital estadounidense, está con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo ha reaccionado, decía yo, la academia y la sociedad en la capital norteamericana que tú conozcas? Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo a invitados tan ilustres como Jorge Ortiz, como Yolanda Cacabatze, ambos grandes ecuatorianos que han hecho grandes cosas por el Ecuador, por el mundo, y esperamos que así sigan haciéndola. Con respecto a la pregunta tuya, efectivamente lo que pasó ayer fue una absoluta y total vergüenza, no hay otra manera de llamarlo. La decisión que ha tomado Donald Trump no es una posición, como bien describe Yolanda, del pueblo norteamericano, del sector empresarial norteamericano, de la mayoría de los estados, alcaldes que respaldan las iniciativas expresadas en el Acuerdo de París. La decisión que toma el presidente Trump es vergonzosa, tiene solamente un objetivo político que ni siquiera creo que lo va a lograr, y es apelar a su base electoral, que es menos del 30% de la población, para protegerse de todos los juicios y las investigaciones que se están dando para que no pueda ser destituido. Esa es la apuesta que él está haciendo. En tal sentido es una vergüenza que tome una decisión de esta naturaleza con objetivos básicamente personales y políticos, objetivos que creo que además no los va a cumplir, porque como bien dice Yolanda, la mayoría de la población norteamericana, aún en estados donde él ganó la elección primaria y la elección general, están a favor del Acuerdo del París. ¿Qué discuten los catedráticos, los pensadores y inclusive la juventud, los estudiantes de las universidades norteamericanas respecto de esta actitud del señor presidente Trump? El rechazo es amplio. La mayoría del pueblo norteamericano está a favor de que se mantengan los acuerdos de París, y sin lugar a dudas en los sectores a los cuales tú te refieres, y mucho más los sectores urbanos de educación más alta, están totalmente de acuerdo. Lo de fondo y lo más preocupante es que esta decisión, y bien decía Yolanda, en última instancia no va a cambiar las políticas y el combate a la contaminación que se está dando en los Estados Unidos por parte de los estados, de las ciudades, del sector privado, por dos razones. Primero, porque en realidad no se va a abrir con esta decisión ninguna mina de carbón. Las minas de carbón no se abren, las nuevas no se abren porque el gas es mucho más rentable. Entonces, es el mercado en gran parte que ha definido que, sobre todo el carbón, no sea un bien tan asequible. Tampoco se van a cerrar porque aquellas que están abiertas, las minas de carbón, ya se ha amortizado la inversión multimillonaria que se ha necesitado. Pero entonces, empleo no va a crear. Es más, los empleos se han desarrollado mucho más en la tecnología, en las grandes empresas nuevas que le están apostando a la diversidad, que le están apostando al desarrollo tecnológico, como la empresa de autos Tesla, que si bien produce 25,000 autos al año, es un capital mayor en este momento en Wall Street de lo que es General Motors, que produce 2.500.000. Lo que nos dice esto es que la apuesta del futuro está en la tecnología. Pues los Estados Unidos, con la decisión que toma, o mejor dicho, el presidente de los Estados Unidos, con la decisión que toma, tiene dos consecuencias.
La primera no le está apostando al futuro, al desarrollo de los empleos, de la tecnología que se está dando en el área de energía renovable, y dos, que está perdiendo el liderazgo mundial, porque no es la primera vez que pasó con la OTAN. Si los Estados Unidos continúa, el gobierno de Trump continúa esta actitud de aislamiento provincialista, lo que va a perder es liderazgo en el mundo, y eso es muy grave. El escritor Jorge Ortiz tiene tal vez alguna interrogante para conocer la reacción y más que todo los impactos que va a producir en la sociedad norteamericana, porque yo no veo una polarización, sino una inmensa mayoría de estadounidenses que están rechazando esto y que desconocen absolutamente y no saben qué les puso en el agua potable a mucha gente que vive en la Unión Americana para convertirse en el mandatario estadounidense de estas épocas tan difíciles. A ver, Roberto dice, y creo que tiene muchísima razón, que los Estados Unidos están perdiendo el liderazgo en el mundo. Yo le daría un pequeño matiz. Yo diría que ya lo perdió. Yo creo que Donald Trump ciertamente no es el líder del mundo occidental, del mundo libre, del mundo capitalista y próspero. Ya no lo es. Hoy es la señora Angela Merkel, le guste o le disguste a quienes le disgusten. Sí. Normalmente la izquierda más troglodita, la izquierda más ignorante, la izquierda correísta, la odia a la señora Merkel, pero la señora Merkel incluso tiene un muy buen acuerdo de gobierno en los en Alemania con el señor Sigmar Gabriel y es la gran coalición con los socialdemócratas. La señora Merkel hoy ya es la defensora de los valores sobre los cuales fue creado el mundo libre, el mundo próspero occidental, lo que decía Gonzalo en mi primera intervención, el mundo anglosajón surgido de la Carta del Atlántico de 1941 al término de la guerra de 1945. Es evidente que los Estados Unidos se salen del Acuerdo de París y pierden incluso el liderazgo moral que podían tener. Y cuando se salieron, otra de las tonterías del señor Trump, cuando se salieron del Trans-Pacific Agreement, este acuerdo transpacífico, también perdieron el liderazgo del mundo libre. El señor Obama, con mucha visión a futuro, no pensando en el cálculo inmediato de la popularidad del día, de los aplausos del populismo, había creado este acuerdo transpacífico con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y los Estados Unidos, para lograr una cierta hegemonía en la cuenca Asia-Pacífico, que es la cuenca del siglo XXI. Lo aislaba China. Estaban todos los países importantes de la cuenca del Pacífico, no el Ecuador, porque después de 10 años de política internacional ridícula y contraproducente, obviamente en el mundo internacional el Ecuador no lo toman en cuenta, pero los tomaron nuestros vecinos, a Chile, al Perú. Se crea la cuenca Asia-Pacífico sobre este tratado transpacífico para aislar a China e impedirle que expanda su hegemonía en esta zona. Viene el señor Trump y saca a los Estados Unidos de la cuenca transpacífico. E inmediatamente China empieza a tener negociaciones con ellos. Ya los tuvo con Brunei, ya los tuvo con Vietnam, ya lo está haciendo con Malasia. Es decir, empieza a ocupar los espacios geopolíticos, estratégicos que los Estados Unidos, por esta política demagógica, inconsistente del señor Trump, va dejando. Ahora va a pasar lo mismo, creo yo, desde el punto de vista moral con la salida del Acuerdo de París. Este momento es la China la que dice: nosotros sí nos mantenemos nuestros compromisos en el Acuerdo de París, nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos en tema de reducción de emisiones. En términos de mensaje, de lo que le dice China, ¿entenderá Trump? Yo creo que, como muy bien dijo Yolanda, en los Estados Unidos hay mucha gente que entiende muy bien estos temas, que está muy comprometido con los temas de defensa del libre comercio, de defensa de la democracia, de fiel cumplimiento de los tratados y, por supuesto, de preservación y conservación del ambiente. Yeah. Y esa gente está cada día más movilizada en los Estados Unidos contra un presidente que ciertamente no entiende el mundo global, como no lo entiende el gobierno ecuatoriano. Pero eso es propio de los populismos. El momento que esa gente movilizada empiece a acosarlo, el señor Trump o cambia sus opiniones y cambia sus actitudes tan absurdas, aislacionistas, o se pueden no terminar, o pueden terminar el gobierno. Terminar el periodo, claro, porque le está haciendo un daño enorme a su país y al occidente. Gonzalo, le quiero poner aquí un ejemplo de lo importante que es la actuación de otros actores. ¿Ustedes se acuerdan del huracán Sandy que afectó a Nueva York? Ahí teníamos a un alcalde, el alcalde Bloomberg, que es republicano,
Decía, a mí no me hablen de cambio climático, que eso es un invento. Llega el huracán Sandy y al día siguiente el alcalde Bloomberg dice, perdón, me equivoqué. Creo en el cambio climático y en este rato como exalcalde es el embajador líder de las Naciones Unidas para el cambio climático. Entonces, ¿por qué cuento este ejemplo? Y es porque a todos nos está afectando, porque ya está presente, ¿no es cierto?, el impacto de cambio climático y cada vez va a ser más grave. Entonces vamos a seguir viendo a estos líderes de esa nación, de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, que cada vez se comprometen más a trabajar en reducir emisiones, en prevenir, en mitigar el impacto, porque no es que vamos a librarnos del impacto. Lo que vamos a hacer es mitigarlo, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos que bajemos a un máximo de 1.5 grados de temperatura que se eleve de lo que teníamos en los años 40. Y si no logramos ese 1.5, este planeta está en serios problemas. El planeta. Y ahí no hay muros que detenga y que diga a Estados Unidos no le va a pasar nada. Le va a pasar a todas las naciones, a todos los continentes y en todos los hemisferios. Yo pienso que la catedrática de esta Facultad de Ciencias Sociales es de Naciones Unidas, exfuncionaria de Naciones Unidas. Tú recuerdas a Cristiana Figueres, claro. Jorge. Cristiana Figueres, Roberto, en Washington, la exsecretaria ejecutiva, más bien de la Convención de las Naciones Unidas, que recuerdo yo cuando se aprobó este tratado, este acuerdo, nos hizo llorar a un montón de gente, nos conmovió terriblemente a los que pensamos que el mundo se nos está yendo, especialmente uno cuando es ya abuelo, piensa en los nietos y le da una ternura, le da una pena profunda y uno dice, ¿por qué no hice algo más? ¿Por qué no? Esta señora dijo ayer lo siguiente, Roberto, a ver si comentas. Este tratado en particular tiene el artículo 28 que muy claramente dice que cualquier Estado tiene el derecho de retirarse del Acuerdo de París 3 años después de que ese acuerdo haya entrado en vigor en ese país. Eso quiere decir que los Estados Unidos podría comunicar oficialmente su retiro del Acuerdo de París a partir del 5 de noviembre del año 2019. Y luego, un año después de eso, regiría entonces el hecho de que ese país se salga del Acuerdo de París. De manera que lo que hemos escuchado hoy es un mensaje político, pero que no tiene fundamento legal. Ok, es un mensaje político. Es casi como decir, hay no más que oírle a Trump. Ese es un mensaje político, porque la sociedad estadounidense va a reaccionar y el mundo y el planeta le va a poner también énfasis en exigirle una política coherente con los tiempos y las necesidades de sobrevivencia de la humanidad, así de simple. Yo les agradezco Gonzalo, muchísimo. solamente una frase nomás, quiero terminar con esto. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hasta hace poco, hasta el año pasado, tuvo una frase muy linda en esa marcha de 500,000 personas en Nueva York hace 2 años, antes de París. Y dijo, no tenemos un plan B frente al cambio climático porque no hay planeta B. Me encantó esa frase y creo que todos deberíamos asumirlas porque las acciones hay que tomarlas en este momento, no podemos esperar a mañana. Sí, no podemos esperar a mañana. Ten la bondad de complementar no podemos esperar hasta mañana, Jorge. Sí, lamentablemente uno oye los informes, los estudios serios científicos, no demagogia populista, de personas que han estudiado el tema del cambio climático a lo largo del mundo. Yo he leído mucho de los temas de la evolución. Hay un autor que a mí me sigo sus obras con mucho cuidado, que se llama Jared Diamond. Y él advierte eso en un libro chiquito que tiene hace poco, que dice un pequeño libro sobre grandes temas. Él dice,
el mundo está en peligro, y no está en peligro ya por una guerra nuclear, no está en peligro porque puede un momento dado los niveles de producción de alimentos estar por debajo de las necesidades de consumo. Está en peligro porque estamos destruyendo este planeta, y el momento de actuar no es mañana, no es hoy hablemos de otra cosa, mañana preocupémonos de esto, no, preocupémonos hoy. Porque el tema de la supervivencia del planeta está directamente vinculado con el cambio climático, es un tema de hoy. Si esperamos a mañana para resolverlo o para tratar de resolverlo, ya es muy tarde. Ya lamentaremos lo que no hicimos a tiempo. Así es. Que Dios bendiga nuestra reflexión. Un feliz fin de semana. Estamos en Democracia, la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM.